Son las 7 de la mañana, 34 minutos. Hablemos de pandemia y hablemos de determinaciones del gobierno porque Colombia redujo de 6 a 4 meses la aplicación de la vacuna de refuerzo contra COVID-19 para mayores de 18 años. El presidente también se hizo eco de este anuncio que había sido inicialmente explicado por el propio ministro de Salud. Nos acompaña a esta hora el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, doctor Julián Fernández. Buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días y muchas gracias por el espacio. ¿Cómo y por qué toma esa determinación Colombia de reducir de 6 a 4 meses esa aplicación de la vacuna de refuerzo para los mayores de 18 años inicialmente, doctor Fernández? Bueno, primero recordemos que esta decisión ya se había tomado antes del mes de diciembre en las personas de 50 años y más. Esto porque ante la potencial, y que de hecho sí se observó en algunas regiones del país, incremento de los contagios durante el mes de diciembre, era necesario que las personas, particularmente con mayor riesgo, llegaran a las festividades con la mejor protección posible, y esto es con la dosis de refuerzo. ¿Por qué se toma la decisión de ampliarlo a todos los adultos de 18 años y más? Una de las razones tiene que ver con la variante Omicron. La variante Omicron precipitó algunas decisiones y cambió las reglas de juego. Lo cierto es que vamos a tener, como ya se está observando en algunas regiones del país, un incremento significativo del número de casos, afortunadamente la gran mayoría leves, y seguramente gracias a la cobertura de vacunación un incremento muy leve o ningún incremento en hospitalizaciones o muertes, pero frente a ese incremento es muchísimo mejor que, si bien tenemos que hacer todo lo posible por no contagiarnos, dada la alta probabilidad de que una alta proporción de las personas se contagien, es mucho mejor que, si llegan a contagiarse, Omicron los encuentre con la mejor protección posible. La dosis de refuerzo, para terminar, tiene varias ventajas. Primero, incrementa los anticuerpos neutralizantes, con ello hace una mejor respuesta inmune, disminuye el riesgo no solamente contra Omicron, sino contra otras variantes. Segundo, recupera muy bien la efectividad que se disminuye en el tiempo de los esquemas completos de todas las vacunas. Esa dosis de refuerzo y recupera la efectividad incluso para prevenir contagios e infección. Lo tercero, aunque la efectividad para formas graves sigue siendo alta, se incrementa muchísimo más con la dosis de refuerzo. Y por último, muy importante, si te llegas a infectar y tienes la dosis de refuerzo, la probabilidad de long COVID y de secuelas a largo plazo disminuye. Entonces, es lo mejor para las personas a nivel individual y a escala poblacional. Si logramos hacerles rápido, lo que estamos acá proponiendo es ganarle la carrera a Omicron. Omicron ya está creciendo en varias regiones del país, pero en otras todavía no ha crecido. Nosotros creemos, y así lo muestran los datos, que tenemos unos días de oportunidad y que si aceleramos esto, vamos a poder disminuir los impactos en salud pública más importantes si logramos que antes de que Omicron comience a crecer en otras regiones del país, tengamos una cobertura de vacunación con refuerzo en adultos lo más alta posible. Doctor Fernández, ya hay otra decisión importante y es que tiene que ver con el hecho de que quienes tuvieron la enfermedad, es decir, quienes tuvieron COVID, podrán pedir la primera inyección ya a los 30 días. También ahí se reduce significativamente ese periodo, ¿no? Ese plazo. No, yo creo, déjame aprovechar para aclarar la confusión, una ligera confusión, ¿sí? ¿De dónde surge esto? Más bien, lo que se quería comunicar es lo siguiente. Si a ti para la primera, para la segunda o para la tercera te llega a dar en la víspera, o sea, justo antes de la fecha programada, COVID, tienes la mala suerte, tienes que esperar ya no 6 meses, sino un mes. Esa es la decisión, o sea, eso es lo que pasa si te llega a dar en la víspera el COVID-19, pues esperas 30 días comenzando a contar desde la fecha de inicio de síntomas y ya te puedes aplicar tu dosis, sea la que sea, la primera, la segunda o la tercera. Pero los tiempos entre primera y segunda entre segunda y tercera siguen siendo los mismos. Hay una decisión importante, esto quizás va para una proporción más pequeña, sí,
¿Me escuchas? Sí, 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 lo Vale. estamos oyendo con todo el detenimiento porque esto le interesa a mucha gente, doctor Fernández. Gracias. Hay una proporción muy pequeña de las personas, pero que muchos están muy inquietos porque el año pasado a las personas con vacunas de ARN mensajero, o sea, Pfizer y Moderna, que habían tenido COVID, la decisión que se había tomado, como la de otros países, era dejarlo solo con una dosis, porque el año pasado, antes de que surgiera Omicron y todo eso, se mostraba que haber tenido COVID reciente, más una vacuna de ARN mensajero, daba una protección igual o superior que terminar el esquema. Y por eso esas personas no accedían a la segunda dosis. Con Omicron eso cambió. Entonces el mensaje es clave. No importa qué vacuna te pusiste y no importa que hayas tenido COVID. Todos los colombianos van a tener acceso, pues mayores de 3 años, al esquema completo. Y si eres mayor de 18 años, a la vacuna de refuerzo. Entonces muchos me han preguntado, pero es que a mí me dijeron que solo tenía una dosis, luego me aplicaron otra, y yo no sé si esta otra es la segunda o la tercera. Facilito. A usted lo van a tratar igual que si no le hubiera COVID, va a tener su esquema Sí, completo y si es sí. adulto de 18 años y más, sus refuerzos. La Ot- única diferencia es que si el COVID le dio la víspera, espere un mes. Es lo Espere un único. mes, Punto. correcto, espere esos 30 Sí. días. Doctor Julián Fernández, otra pregunta que tiene muchísima gente es, ¿qué vacuna me pongo y si puedo escoger la vacuna? Es decir, si me pusieron de las de ARN mensajero, la de Pfizer o Moderna, me debo poner una de Sinovac, si tengo las de Sinovac debo tener las de Moderna, o qué tanto me sirve la de AstraZeneca si es que me pusieron las de Moderna, sirve la de Janssen, así era una sola dosis, debo ponerme de la misma. ¿Qué es lo que se le puede decir a la gente en eso? ¿Que simplemente llegue y que le pongan la primera que haya? Bueno, lo primero es, cualquier alternativa es mejor que no tener ninguna. Y todas son buenas alternativas, muy buenas alternativas. Algunas personas han dicho, sí, yo me pongo la dosis de refuerzo, pero cuando esté la que yo quiero. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Que ahorita vamos a tener un hipercontagio. Entonces, la idea es que si te llegas a contagiar, el contagio te tome preparado con la dosis de refuerzo. Entonces, no hay que esperar. Entonces, esas personas que dicen, no, yo solamente me voy a aplicar el refuerzo cuando haya Pfizer. Si usted hace eso, lo que va a hacer en la práctica es someterse a un riesgo innecesario. Entonces, cualquier alternativa disponible lo más pronto posible es una mejor alternativa que otra vacuna que va a llegar más tarde y puede que sea ya después de que usted se haya infectado. Lo segundo, el Ministerio ha hecho una recomendación basada en evidencia que cada vez es más sólida, tanto de estudios in vitro como de estudios epidemiológicos, y es que la mejor alternativa es utilizar una vacuna de una plataforma distinta a la del esquema original. Entonces, si usted, por ejemplo, le dieron Pfizer, una gran alternativa que tiene una alta disponibilidad es AstraZeneca. La combinación Pfizer-AstraZeneca ha mostrado un excelente desempeño. Si usted le dio Moderna, también AstraZeneca es una buena alternativa. Si usted le dieron AstraZeneca, hay varias alternativas, una es Moderna. Bueno, no alcanzaría a dar todas las combinaciones, pero en resumen, una dosis de una plataforma distinta al original. Ahora, hay adultos mayores que dicen, yo sé que la mejor alternativa, o usted me está diciendo, me dieron Sinovac y me quieren dar de otra, y yo prefiero ponerme la misma porque yo me siento más seguro. Pues se le explica que es mejor que se ponga otra, pero si esa persona prefiere ponerse Sinovac, pues es mejor que se ponga Sinovac a que no se ponga ninguna, y en esa medida las personas pueden escoger dentro de lo disponible, pero la recomendación firme del ministerio como mejor protección es que sea heteróloga, de una plataforma distinta. Explico solo en 30 segundos. El sistema inmune aprende más entre más presentaciones diversas lo hagamos, porque el virus cambia. Si yo le presento la misma vacuna, el virus aprende, pero aprende menos que si le presento el virus de distintas formas. Aprende a reconocerlo mejor. Y eso se está demostrando en los estudios. Por eso es una gran alternativa. Heterólogos, sobre todo, cuando el virus cambia, es mucho mejor que el sistema inmune aprenda a reconocerlo de distintas maneras, y por eso estamos recomendando el esquema heterólogo.
Sí. Doctor Fernández, ahí me surge una duda. Como este Omicron es tan contagioso, y yo soy, y me cito a mí misma, yo soy del caso de que tengo las 3 dosis en la misma. ¿Estoy más susceptible al contagio que los que tienen mezclas? Realmente, como dije, todas son buenas alternativas, pero sí hay un beneficio adicional que se ha encontrado frente a distintas variantes del esquema heterólogo. No quiere decir que haber recibido tu esquema como lo recibiste sea una mala opción. Se mantiene una buena protección, muy buena, excelente, contra formas graves y una buena protección contra el contagio. Pero digamos que si hay si lo pusiéramos en 4 caritas felices, si usted tiene un esquema heterólogo, sube a 5 caritas felices. Entonces es la mejor alternativa, pero no quiere decir que las otras sean malas. Sí. Doctor, mucho se ha hablado sobre aquellos que tienen preexistencias. A algunos se les dice que deben vacunarse rápido, otros que tienen que esperar. Conozco casos de los que se les dicen que tienen que esperar. Con estas formas que usted nos presenta ahora, aquellos a los que se les ha extendido el tiempo después de su segunda dosis para el refuerzo, ¿tienen también un límite de tiempo? No tiene que esperar los mismos 4 meses. También es muy importante decirle a los médicos que las vacunas no tienen ninguna contraindicación. Hay alguna confusión con la vacuna de AstraZeneca, que si yo tuve coagulopatía no me pueden dar AstraZeneca, ya lo hemos aclarado con los expertos, con los infectólogos, con los expertos inmunólogos. Realmente son mecanismos distintos. Además, todas las vacunas, incluyendo la AstraZeneca, es muy segura. Los eventos adversos son extremadamente rarísimos. Como cualquier medicamento, hay eventos adversos como tomarse una aspirina, pero en su mayoría son leves y pasan rápidamente. Entonces no hay ninguna contraindicación. Lo importante, hay mucho mayor riesgo de, si usted tiene una enfermedad, que le dé COVID, a que cualquier riesgo asociado con la vacuna, que definitivamente es extremadamente, y quiero enfatizar, extremadamente raro y leve en su mayoría. Finalmente, doctor Julián Fernández, un oyente pregunta, si una persona tuvo gripa leve, sin prueba y sin saber si tuvo o tiene COVID, ¿puede vacunarse con el refuerzo o debe esperar 30 días? Si tuvo una confirmación por nexo epidemiológico, es decir, el médico puede prescribir, como se está haciendo ya en otros países, un caso confirmado de COVID por nexo epidemiológico. Si usted tuvo una persona en la familia que tuvo COVID, y aunque usted no haya hecho prueba, pues lo más probable es que COVID, ahí sí recomendaríamos esperar los 30 días en la víspera, ¿sí? Pero si tuvo hay nexo epidemiológico, hay que recordar que hay otros virus circulando, pues no hay ningún problema. Insisto, los tiempos entre primera y segunda, entre segunda y tercera son iguales. Si te dio COVID, no te dio COVID. Lo que cambia solamente es hacer una espera pequeñita adicional si te dio en la víspera de la aplicación de cualquiera de las dosis. Pues doctor Fernández, gracias por acompañarnos. Esta es una labor pedagógica intensa de todos los días, porque la pandemia está ahí. Fíjense ustedes que se siguen presentando cifras de fallecidos, cifras de contagio. Incluso el presidente Duque en su momento dijo que teníamos que alistarnos porque el país podría tener incluso cifras de 40.000 contagios diarios. Y se van adoptando poco a poco las medidas como las que ha explicado esta mañana el doctor Julián Fernández. Gracias por su tiempo, bienvenido siempre y seguramente vamos a estar en mucho contacto con usted. Es usted muy amable. Muchísimas gracias, un abrazo. Y el pambelismo mayor, María Elvira, que de es verdad, mejor estar vacunado que no estar vacunado. Sí, mi señora. Sí, mi señora. Y Hay que estar vacúnese vacunado. antes, es mejor que vacunado tardíamente. Porque viene el Omicron. Y es mejor que se vacune con la que está, porque todas las vacunas son buenas. Son una cantidad de obviedades, pero obviedades que en últimas despejan preguntas legítimas que tienen las personas, y que por fortuna ya hoy en día existe la información para poder decir, descarte que usted tiene un riesgo de coágulos, incluso si tuvo una coagulopatía, descarte que usted ya, pues si tuvo una gripa no se puede vacunar, bueno, en fin, tantas cosas que le preocupan a la gente cuando llega al punto de vacunación.